es contracción de músculo esquelético. Si usted levanta la mano para teclear su computador, es contracción de músculo esquelético. Por eso se vuelve una parte muy importante de la fisiología humana el entender cómo se da esta contracción del músculo esquelético. Si yo levanto la mano, cierro el puño, hago cualquier movimiento con mi miembro superior, eso es contracción del músculo esquelético. Esas acciones se dan gracias a la contracción del músculo esquelético. Ok, entonces de esto es lo que vamos a conversar, el día de hoy. Miren, aquí está un músculo esquelético desde su parte macro, ¿no es cierto? Con todo el músculo formando un solo cuerpo. A este músculo le podemos cortar en un pequeño pedazo y eso será o constituyen, o sea, unen todas las fibras musculares a través de lo que se conoce como un fascículo muscular. ¿Ok? Entonces, este es un fascículo muscular. Los fascículos musculares en su interior, como usted puede ver en el gráfico, en su interior, tienen estas que constituyen las fibras musculares. Las fibras musculares se las conoce también como las células musculares, es la unidad funcional. Estas son las células musculares. Entonces, las fibras musculares están constituyendo los fascículos musculares y los fascículos musculares confluyen para formar un músculo completo. ¿Ok? Así es como se le debe entender. Ahora bien, las fibras musculares en su interior, una fibra muscular, una célula muscular, tiene estos que son las miofibrillas, los miofilamentos, ¿ok? Que hay en cientos en el interior de una fibra y que son los que van a contener realmente los filamentos de actina y de miosina para producir el proceso de contracción, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo hemos llegado hasta conocer a la miofibrilla, que es parte de la fibra muscular, que son los filamentos contráctiles, que son los que realmente ejercen la función en el músculo, ¿sí? Así es como usted debe reconocer al músculo esquelético, siempre desde el músculo macro, a los fascículos musculares, a las fibras musculares y finalmente llegamos a las miofibrillas. La fibra muscular que es esta, que es la célula muscular, tiene una connotación especial, tiene una estructura especial. Si hablamos de músculo, señorita Rosero, María José, un músculo, ¿qué necesita siempre para que pueda trabajar? ¿Qué te imaginas tú que es necesarísimo un músculo para que trabaje? ¿Qué necesitamos todos para trabajar? Oxígeno. Siempre. A más del oxígeno. Energía. Exactamente, viejo, energía, ¿no es cierto? Entonces, una de las características de la célula muscular, de la fibra muscular, es que tiene gran cantidad de ¿qué? De mitocondrias, porque es en las mitocondrias en donde se produce la energía. Entonces, miren, aquí siempre en las fibras musculares vamos a encontrar gran cantidad de mitocondrias que nos van a ayudar a producir sobre todo ATP, ¿ok? Adicional a la energía, el músculo tiene otra característica especial que necesita y que tiene en su interior gran cantidad de ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Qué necesitamos para la contracción siempre? ¿Qué ion? Calcio. Exacto, ¿cierto? Y entonces el calcio en la fibra muscular se almacena en estas estructuras que ustedes ven aquí, de color, ¿qué será? Azul, celeste, que constituyen los retículos sarcoplasmáticos. Entonces, la fibra muscular, a diferencia de las otras células del cuerpo, tiene gran cantidad de retículos endoplasmáticos que en la fibra muscular cambian su nombre y se denominan retículos sarcoplasmáticos. ¿Ok? ¿Qué pasa con los retículos sarcoplasmáticos? Que ahí es donde se almacena calcio. Hay gran cantidad de calcio almacenado en los retículos sarcoplasmáticos y ya iremos viendo eso más adelante. ¿Ok? ¿Qué es importante también? Reconocer que, como cualquier célula, tiene en su interior líquido, ¿no es cierto? El citoplasma de la célula muscular se le conoce como sarcoplasma. Ese es el sarcoplasma. ¿Sí? Adicionalmente, como cualquier célula, también tiene una membrana celular que recubre a estas fibras musculares que se conoce como el sarcolema. Las fibras musculares, su sarcolema me refiero, confluyen entre sí, formando
lo que ya sabemos que son los fascículos, y estas membranas celulares, este sarcolema, en último término formará las fibras tendinosas que son las que se adhieren al hueso. ¿Ok? Entonces, esta es la membrana celular del músculo, de la fibra muscular, que es el sarcolema. Una estructura importante en la fibra muscular son estos que están aquí, que son unas invaginaciones de la membrana celular, es decir, la membrana se invagina hacia lo profundo de la célula, que se conocen como los túbulos T. Ya veremos más adelante cuál es la importancia de los túbulos T. ¿Ok? Que son, como les digo, simplemente invaginaciones de la membrana celular, que permiten que esta membrana pueda ingresar hacia partes profundas de la célula. ¿Ok? Para finalizar, a la fibra muscular necesitamos reconocerle también que en su interior tenemos esta, que es la parte fundamental de la contracción, que es la miofibrilla. Las miofibrillas, como les he dicho, contienen los filamentos contráctiles que son los que van a producir ya per se la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, señores estudiantes, no deben olvidar que la fibra muscular, la célula muscular, tiene gran cantidad de mitocondrias porque necesitamos energía, unos grandes retículos sarcoplasmáticos porque necesitamos almacenar gran cantidad de calcio, tiene un sarcoplasma, un sarcolema, que es su membrana celular, tiene gran cantidad de miofibrillas que son los elementos que nos van a permitir contraer al músculo. ¿Ok? Miren, aquí tenemos ya una miofibrilla, hacemos un corte a esta miofibrilla y la podemos ver acá. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante de estas miofibrillas? Que a lo largo de toda la miofibrilla tiene estas estructuras proteicas. Estas estructuras proteicas que les estoy señalando ahora se conocen como los discos Z o también banda Z, que es lo mismo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los discos Z, ¿sí? Que son estructuras proteicas que recorren toda la miofibrilla. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo importante de reconocer estos discos Z? Que el espacio que está entre dos discos Z, el espacio que está entre dos discos Z, se conoce como sarcómero. Ese es el sarcómero. ¿Ok? Entonces, cuando hablen del sarcómero, siempre deben reconocer que es el espacio que está entre dos discos Z, en cuyo interior, es decir, en el interior del sarcómero, están los filamentos de la contracción. ¿Cuáles son los filamentos de la contracción? Un filamento grueso, que se conoce como la miosina, y un filamento mucho más finito, ustedes ven aquí, que es la actina. ¿Sí? Entonces, en el interior del sarcómero tendremos filamentos de miosina y filamentos de actina. Ahora bien, adicionalmente, aquí en el sarcómero tenemos estas estructuras que ustedes ven acá. Les estoy encerrando mejor. Que como usted puede ver, está unida a la miosina por un lado y al disco Z por el otro. Estas estructuras que ustedes están viendo acá se conoce como titina. Esta es la titina. ¿Ok? Entonces miren cómo ya el sarcómero tiene los filamentos contráctiles que son miosina, que son actina, y adicionalmente tiene unas moléculas proteoelásticas que son estas, que es la titina. ¿Ok? Quiero que se fijen en una cosa. La actina, que es este filamento delgadito que está aquí, la actina, está unida directamente al disco Z. ¿Sí? En cambio, la miosina, que es esta gruesa que está acá, no se une al disco Z directamente, sino que lo hace a través de ¿quién? A través de la titina. Entonces, cuando le pregunte para qué sirve la titina, simplemente actúa como un anclaje de ¿quién? De la miosina al disco Z. ¿Para qué? Para que la miosina no pierda estructura, no difunda por el sarcómero y de esa manera pueda tener una estructura espacial que le permita unirse a la actina para producir la contracción. Señores estudiantes, en resumidas cuentas, ¿qué es la contracción? Simplemente la interacción ¿de quién? De los filamentos de actina con los filamentos de miosina. Entonces interaccionan los dos filamentos y eso produce la contracción. ¿Y en qué consiste la contracción? Simplemente en que cuando se unen, se producen fenómenos que lo que hacen es acortar el sarcómero. ¿Para qué? Para disminuir la distancia entre los discos Z. Si hacemos esto,
toda la fibra muscular se contrae y de esa manera se produce la contracción. ¿Ok? Entonces, señores estudiantes, el sarcómero, ¿qué? No es más que el espacio. Acá vamos a ver más claro. El sarcómero, que no es más que el espacio que está entre los dos discos Z, es la unidad funcional del músculo y tiene en su interior los filamentos de actina y los filamentos gruesos de miosina, que son los que cuando interaccionan entre sí, producen la contracción. ¿Ok? Adicionalmente, en el sarcómero están estas grandes moléculas proteicas que son la titina, que permite simplemente anclar a la miosina, al disco Z, de una manera indirecta. ¿Ok? Miren en cambio cómo los filamentos de actina sí están entrelazados directamente con el disco Z. ¿De acuerdo? Señores estudiantes, esta característica de tener bandas gruesas y bandas mucho más finas da la característica al músculo. Por eso se llama estriado. ¿Qué es una estría? Simplemente, o un músculo estriado, simplemente el que pueda tener bandas claras, que son las bandas más finitas, y bandas oscuras que están dadas por las moléculas de miosina. ¿Ok? Como tenemos bandas claras, bandas oscuras, bandas claras y bandas oscuras, a eso se le conoce como músculo estriado. Ahora ya sabemos, entonces, que las bandas claras están dadas por las moléculas de actina y las bandas oscuras por las moléculas de miosina. ¿Ok? Que son los filamentos contráctiles, como les he dicho, que cuando interaccionan producen la contracción. ¿Ok? Señores, esta es la estructura muscular y esto es lo que se conoce como el sarcómero, ese espacio que está entre los dos discos Z, en cuyo interior están los filamentos de contracción. ¿De acuerdo? Ah, me olvidaba. En la miosina, antes de pasar, en la miosina, que es el filamento grueso, tenemos estas prolongaciones, ¿sí? Estas prolongaciones que van hacia los lados. Estas prolongaciones en las moléculas de miosina se conoce como los puentes cruzados, ¿sí? Esos son los puentes cruzados. ¿Qué es importante de los puentes cruzados? Que los puentes cruzados tienen una cabeza. Esta cabeza del puente cruzado tiene una gran cantidad de energía. Y esta cabeza del puente cruzado, es decir, el puente cruzado, es lo que se une a las moléculas de actina para producir la contracción. ¿Ok? Eso deben recordarlo también. Así es como interaccionan realmente las moléculas de miosina y de actina a través de estos puentes cruzados, específicamente sus cabezas. Muy bien. Y entonces hablemos de los mecanismos de la contracción muscular. Tenemos dos mecanismos de la contracción muscular que esquemáticamente nos permiten dilucidar cómo se produce la contracción. En un mecanismo que lo vamos a ver hoy se conoce como mecanismo general de la contracción, ¿sí? Entonces es un mecanismo esencialmente que de un modo macro nos permite identificar cómo se produce la contracción. Y desde la clase siguiente veremos estos que son los mecanismos moleculares de la contracción. ¿Ok? Vamos con el mecanismo general de la contracción. ¿Sí? Vamos con el mecanismo general de la contracción. Es muy fácil. Esto cuando usted le coge el tino es facilito. Para que yo haga esto, señores estudiantes, y pueda levantar la mano, para que pueda mover la mano, para que pueda mover la cabeza, para que pueda incluso vocalizar, para que pueda masticar y deglutir, para todas esas funciones necesitamos contracción muscular. Y esto nace a través del mecanismo general, esta contracción nace a través del mecanismo general de la contracción. ¿En qué consiste? En que a través de mi cerebro yo envío señales nerviosas a través de las neuronas, es decir, genero potenciales de ¿qué? Potenciales de acción. Estos potenciales de acción, señores de estudiantes, viajan por el nervio, por las neuronas, y siempre deben recordar que una neurona inerva, es decir, se une a una fibra muscular. Esta unión del nervio con el músculo se conoce como unión neuromuscular, o lo que es lo mismo, unión mioneural. Es una sinapsis, es una unión de dos células, en este caso de un nervio con el músculo. Cuando estamos hablando de contracción, es la unión del nervio con el músculo, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo
para levantar el brazo, yo he necesitado enviar estas señales nerviosas a través de mis nervios que van generando potenciales eléctricos. Estos potenciales eléctricos llegan aquí a la unión neuromuscular, a la sinapsis del nervio y el músculo, y lo primero que deben reconocer es que en la sinapsis neuromuscular existen estas células, estos botones que se conocen como los botones presinápticos. Es donde se abre el nervio hacia el músculo. Aquí, en el botón presináptico, hay estos cuadraditos que están representados aquí de manera cuadrada, que son las vesículas de acetilcolina. ¿Okay? Las vesículas de acetilcolina en su interior contienen miles de moléculas de acetilcolina. De manera que cuando viaja un potencial de acción por el nervio y llega a la unión neuromuscular, estas vesículas de acetilcolina, por un fenómeno de exocitosis, libera las moléculas de acetilcolina acá, a la brecha sináptica, a la hendidura sináptica, al espacio sináptico. Todos son sinónimos, es lo mismo. En otras palabras, al espacio que queda entre la una membrana y la otra. Este espacio, que es la brecha sináptica, contiene entonces, después de que se ha producido el potencial de acción, una inmensa cantidad de ¿qué? De moléculas de acetilcolina. ¿Ok? Estas moléculas de acetilcolina que fueron liberadas por el nervio hacia la sinapsis, hacia el espacio sináptico, deben llegar hacia sus receptores. ¿Cuáles son los receptores? Son los receptores de acetilcolina que están aquí, en estas hendiduras que se conocen como hendiduras subneurales, que son parte de la membrana celular del músculo, de la fibra muscular, en otras palabras. Ok, entonces estas hendiduras subneurales contienen los canales de acetilcolina. ¿Sí? Hacia esos canales de acetilcolina, que ustedes los van a ir a estudiar porque es un complejo proteico inmenso y que en el libro habla de la subunidad alfa, beta y todas estas vainas, que ustedes para la siguiente clase la van a tener que saber a la perfección, el canal de acetilcolina. Simplemente en este mecanismo general de la contracción, estas moléculas de acetilcolina se unen a sus canales. Porque, señorita Paredes, Nayeli, recuérdales a tus compañeros los canales de acetilcolina, ¿de qué tipo son? Nayeli. ¿De qué tipo son los canales de qué, Doc? De acetilcolina. No leas, dime, eso lo vimos hace 2 clases. En cuanto a la activación de los canales se activan de 2 maneras. ¿Cuáles son? Los canales de acetilcolina. De ligado. Ya, entonces los canales de acetilcolina son canales operados por ligando. Los otros canales que acabamos de ver en potenciales eléctricos son canales operados por voltaje. Entonces, miren, los canales de acetilcolina, que son canales operados por ligando, ¿qué quiere decir? Que viene la molécula, se liga, porque es un ligando, a su receptor, que es el canal proteico, y cuando se liga la acetilcolina a su receptor, hacia el canal proteico, simplemente abre los canales de acetilcolina. ¿Okay? Entonces se abren los canales de acetilcolina. ¿Qué es lo importante de reconocer de los canales de acetilcolina, que están aquí en las hendiduras sinápticas, que permite a través del canal de acetilcolina la difusión de qué? La difusión de sodio. Entonces deben saber ustedes en esta clase y de aquí en adelante que los canales de acetilcolina que se operan por ligando, gracias a la acetilcolina que se une al canal, al abrirse el canal, produce la difusión de sodio. El resto de la historia ustedes ya la conocen. El resto de la historia quiere decir que si se abre un canal, el sodio debe difundir a través del mismo. Si se abre el canal de acetilcolina, debe difundir el sodio. ¿De dónde a dónde va sodio siempre? Del extracelular al intracelular. Por lo tanto, lleva cargas eléctricas positivas al interior de la célula. Este ingreso del sodio al interior de la célula, producido por la apertura de los canales de acetilcolina, se conoce como el potencial de placa motora o el potencial de placa terminal, que es lo mismo. ¿Okay? Entonces, este potencial de placa terminal, de placa motora, es o se refiere al estímulo. ¿Se acuerdan del estímulo? Ah, Simón, esa pendejada de estímulo que varias veces nos preguntábamos de a qué mierda se refiere ese estímulo. Aquí está explicada
esa cuestión que no entendíamos de cómo el estímulo puede ser intenso o no. ¿De qué depende que un estímulo sea intenso o no? Del potencial de acción en un nervio. ¿Y de la cantidad de qué? De acetilcolina que llega acá. Si tenemos suficiente acetilcolina, ¿para qué? Para producir un potencial umbral a través del potencial de placa motora, se desencadena el potencial de acción. Si es que no hay suficiente acetilcolina porque fue destruida, porque el estímulo no fue grande, lo que sea, simplemente llegan pocas moléculas acá y no generamos un potencial eléctrico. ¿Okay? A eso se refería el estímulo que tanto lío nos hacíamos y que les dije, ya lo vamos a ver más adelante. Siempre, siempre, los nervios van a inervar una célula de nuestro cuerpo y esos nervios serán los que se encarguen de llevar los estímulos. Aquí, en el músculo, cuánta acetilcolina va a ser liberada hacia acá dependerá el potencial eléctrico que va a variar en el potencial de placa térmica. ¿Ok? Ahora bien, casi siempre vamos a tener un buen estímulo, casi siempre, y eso producirá la contracción. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ingreso importante de iones sodio. Estos iones sodio cambian el voltaje aquí y activan los otros canales que ustedes ya conocen. Estos ya los conocen. Cuando se genera un potencial de acción, los canales de sodio, los canales rápidos de sodio operados por voltaje. Y como ya saben ustedes que cuando se activa un canal de sodio, se abre, ingresa más sodio, más cargas positivas, se produce una suerte de retroalimentación positiva que genera el potencial eléctrico. ¿Okay? Así es como se genera el potencial eléctrico en la fibra muscular. Miren ustedes que hemos necesitado, en primer lugar, la transmisión nerviosa, es decir, los potenciales eléctricos en el nervio, los potenciales de acción, para poder liberar ¿qué? Para poder liberar acetilcolina. Que esta acetilcolina se una a su receptor y abra el canal de acetilcolina. Son canales operados por ligando. Al abrir la acetilcolina, su canal, a través de acetilcolina ingresa sodio, que son ¿qué? Cargas positivas. Este cambio hacia cargas positivas en la membrana celular produce la activación de los canales de sodio operados por voltaje, desencadenando el potencial de acción en la fibra muscular. ¿Ok? Ya les he dicho yo que son los potenciales de acción los que producen la acción en una célula, es decir, los que van a hacer que actúe una célula en su trabajo específico. Esta es una célula muscular que hacen las células musculares contraerse. Entonces aprendamos cómo se contrae, pues, por la generación del potencial de acción. Entonces se genera el potencial de acción y este potencial de acción viaja por la profundidad de ¿dónde? Del túbulo T. Miren cómo, este es el túbulo T. ¿Se acuerdan de los túbulos T? Invaginaciones de la membrana celular. Ahí está invaginada la membrana celular. Se invagina la membrana celular en el túbulo T. ¿Para qué? Para permitir justamente que los potenciales de acción viajen hacia lo profundo de la célula. ¿Ok? Al viajar por los túbulos T, el potencial de acción, este potencial eléctrico, activa a unos receptores que hay en cientos aquí en los túbulos T, que son los receptores de DHP. Se les conoce como receptores de dihidropiridina. Son los receptores de dihidropiridina, receptores de DHP. ¿Ok? Ahora bien, estos receptores de DHP son la llave cuando se activan para abrir estos canales que están aquí en el retículo sarcoplasmático, que son los canales de calcio. Una vez, señores estudiantes, que se abre el canal de calcio por estímulo del receptor de DHP, el calcio es liberado ¿a dónde? Al sarcoplasma. Y este calcio liberado al sarcoplasma es el que permite la unión de la actina, de la miosina con los sitios activos de la actina. Una vez que se une la miosina a la actina, se produce el fenómeno de la contracción y el acortamiento. ¿Hasta dónde llega el mecanismo general de la contracción? Llega hasta entender que la contracción se produce por la llegada del calcio a los filamentos contráctiles. Este calcio, señores estudiantes, actúa como un cupido. Ya sin calcio no hay unión, sin calcio no hay unión, sin calcio no hay unión. ¿Cuál unión? La unión del filamento de actina y de miosina. Por lo tanto, sin calcio no hay ¿qué? Contracción. Pero para que se libere calcio necesitamos generación de potencial de acción en el nervio, necesitamos liberación de acetilcolina, necesitamos que la acetilcolina se una a sus receptores
necesitamos que exista un potencial de acción en la fibra muscular, que se haya estimulado los receptores de AHP y que estos receptores de AHP abran los canales de calcio. Miren todo lo que se da en el mecanismo general de la contracción. Y cuando se libera calcio, bendito calcio, ¿por qué? Porque nos permite la unión de los filamentos de miosin y de actina para que se produzca la contracción. Sin todos estos procesos, sería imposible que yo pueda levantar el brazo, sería imposible que ustedes puedan comer, caminar, hacer muchas de las funciones que nosotros tenemos a nivel muscular, neuromuscular. ¿Ok? Ya veremos más adelante en alguna de las clases que a veces se dañan estos receptores de acetilcolina. Imaginen el caos en nuestros músculos sin receptores de acetilcolina. No se puede generar potenciales de acción, en último término. Y sin potenciales de acción no se puede liberar calcio. Es lo típico que sucede en la miastenia gravis o en las enfermedades neurodegenerativas, en esos pacientes que ustedes les ven en las postraditas en la silla de ruedas. Sí, esos pacientes tienen alteraciones, o bien sea en los canales de acetilcolina, o bien sea en el metabolismo de la acetilcolina. Miren lo importante de la acetilcolina, ¿para qué? Para producir contracción muscular. Miren lo importante de qué, del calcio, ¿para qué? Para producir contracción muscular. ¿Ok? Señores estudiantes, este es el mecanismo general de la contracción. ¿Dudas? Doc, si es necesaria la cantidad de calcio suficiente para dar estas contracciones, ¿por qué las contracciones tetánicas se dan en una hipocalcemia? Eso lo veremos más adelante cuando veamos el acoplamiento excitación-contracción. Por lo pronto, lo único que te voy a decir es que cuando baja el calcio extracelular, se produce una suerte de, no se sabe por qué, no se sabe el mecanismo, pero se produce una suerte de excitación de los canales de sodio, ¿sí? De esos que tenemos operados por voltaje. Es decir, baja el calcio y de repente los canales de sodio se vuelven locos y se activan. Y como se activan, generan potenciales de acción que producen contracciones espásticas, ¿ok? Porque tú ya sabes el resto del mecanismo. Pero ¿cuál es el asunto? Que aún no se sabe por qué la disminución del calcio extracelular estimula y activa los canales de sodio. Y al activarlos produce potenciales de acción que generan contracciones espásticas, ¿ok? Por eso es que los chumaditos, ¿no? Yo una vez, esto les suelo contar yo a veces ya cuando hablamos de este tema, yo una vez era un poquito mayor a ustedes, yo tendría unos 23, 24 años, y ya en quinto, sexto año nosotros hacíamos, no prácticas, queríamos trabajar, ¿no? Siempre ya queríamos salir de esa limitación que la vida nos pudo haber colocado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor limitación? Trabajar y estudiar. Es la mejor revolución para su vida siempre será el estudio y el trabajo, nada más. El resto no sirve. Entonces, fui a trabajar en una clínica, ¿no? Y de repente, como a la 1 de la mañana, llega un paciente en total estado espástico. Es decir, estaba contraído y con un dolor tremendo porque la contracción sostenida duele y casi sin poder respirar, ¿no? Espérame, no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. No tenía ni idea de qué hacer para que se le quite ese estado de contracción espástica sostenida. Era un alcohólico. La familia le traía porque había llegado como a los 10 días de haber tomado y en la casa se puso en esa condición. Yo no tenía idea, la verdad no tenía idea, no tenía los conocimientos que ahora tengo. Entonces llegó el intensivista, me acuerdo esa noche, de repente le canalizaron una vía y dijo, póngale gluconato de calcio. Y yo, gluconato de calcio, ¿será? En mi tonto pensamiento también creía que si le ponía más calcio se iba a contraer más, pues no, pero no era ese el asunto. El asunto fisiológico es justamente lo que me acaba de preguntar su compañero, que cuando se toma mucho alcohol, el calcio extracelular disminuye. Al disminuir el calcio extracelular, estimula los canales de sodio. Y al estimular los canales de sodio, produce contracciones sostenidas en el músculo estriado. Miren cómo se produce esto, ¿no? Entonces, claro, le puso calcio extracelular y inmediatamente el chumadito dejó de ¿qué? De contraerse. Y se suavizó y volvió a hacer su vida normal. ¿Ok? Eso solo a propósito de la pregunta, aunque creo que sí está justamente en este mismo capítulo esto de la activación de los canales de sodio cuando disminuye calcio extracelular. No me acuerdo si es en este capítulo o en el siguiente. Ok. En el anterior, doctor. No Es en en el el anterior. anterior.
En Sí, el anterior. No me Sí, ahí acuerdo. está. Era de tomarles ahora, pues. Sí. Me acuerdo. Doctor, una pregunta. ¿La acetilcolina se produce en cantidades, como decir, exactas? Porque creo que, o sea, si no estoy mal en lo que leí, decía que la acetilcolina, o sea, se produce, bueno, como usted dice, no, si es que se produce lo suficiente puede producir el potencial de acción, pero si es que se produce de más, creo que hay una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que es la que degrada en este caso esta acetilcolina. Eso lo vamos a ver en unas 2 clases. Sí, eso lo vamos a ver en unas 2 clases, el metabolismo de la acetilcolina. Por ahora, por ahora. Lo importante, cierto, es que tú reconozcas que esta acetilcolina que se libera acá tampoco nos conviene, pues, que esté libre aquí en la brecha sináptica, ¿no es cierto? Porque nos estaría dando siempre potenciales de placa motora, ¿cierto? Esta acetilcolina aquí que se liberó inmediatamente debe ser destruida. 2 maneras para destruir la acetilcolina aquí. La una es que salga de la brecha sináptica, que es en mínima cantidad lo que sale, y la otra es que aquí, en la brecha sináptica, hay una enzima que la destruye, la desdobla, ¿ok? Que es la acetilcolinesterasa, que es la que menciona su compañero. Como destruye la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, naturalmente ya no hay acetilcolina, ya no hay potencial de placa motora y ya no hay potencial de acción ni contracción. ¿Ok? Así es como se frena la contracción muscular, si no estaríamos contraídos siempre. ¿Ok? Denme un segundito nada más. Denme un segundito ya para finalizar la clase. Toca otra pregunta. Claro, dime, hijo. Doc, el calcio, tengo entendido que se une a la troponina o se une a la actina. Lo vamos a ver en el mecanismo molecular de la contracción. No me quiero adelantar solo para que no se confunda. Aquí en el mecanismo molecular de la contracción, que lo veremos la siguiente clase, vamos a ver a dónde se une el calcio. Pero lo del calcio, para que dilucidar tu duda, se une a la troponina. La troponina es un complejo de 3 subunidades. Troponina I, troponina C y troponina T. ¿A dónde se une el calcio? Es a la troponina C. ¿Sí? Entonces se une específicamente la troponina, que es parte, como ya veremos más adelante, de todo el complejo de actina. ¿Ok? Y gracias a esa unión del calcio a la troponina es lo que cambia la conformación y se produce la aproximación entre los filamentos de actina y de miosina. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Hasta aquí, que es el mecanismo general de la contracción. ¿Dudas? Es decir, hasta la liberación del calcio y la llegada del calcio a los filamentos y para producir la contracción, ¿tienen alguna duda? Doc, Es fácil. yo tengo una duda, pero no es de este tema, sino del anterior. Tenías que decirme ayer mismo, pues, en la clase. No, es que lo que leí antes de iniciar le iba a decir, pero ya empezó la clase. Es que solamente es que el potencial de umbral, usted nos había dicho que es más o menos menos 65, pero en el libro en cambio dice el valor de menos 55, entonces quería ver, como decir, cuál mismo es. No creo que en el libro te diga eso. Sí, es que lo que pasa es que ahí le toma en cuenta al potencial de membrana, pero de una fibra nerviosa, no de una fibra muscular. Entonces dice que la nerviosa es de menos 70. Entonces, menos los 15 que usted dijo. Entonces ahí sería menos 50. Sí. O sea, va a depender de que en este caso de qué célula sea, ¿verdad? Sí, exactamente, justo eso te iba a decir. Es que depende de qué célula estamos hablando. Hay unas células, sobre todo las que hemos estado hablando, que son las grandes fibras nerviosas, que tienen un potencial eléctrico muy negativo, ¿no? De menos 90 milivoltios, y en esas debes llegar al umbral de menos 60 y menos 65. Pero claro, hay fibras que no son tan grandes y que no son tan negativas, o otras células que no son tan grandes, que tienen apenas un potencial de reposo apenas de menos 70. Entonces, lo que tienes que hacer simplemente es restar lo que necesitas para el umbral, que como les había dicho, fluctúa entre 15 y 20, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, depende siempre de qué célula estemos hablando. Muy bien, ¿algo más, Doctor, hijos, de también esta había clase? Sí, había, con respecto a este tema, creo que había en el capítulo algo que mencionaba de la veratridina que permitía reducir el umbral de activación. ¿En qué ¿Estás caso se hablando del podría ver calcio? eso? ¿Qué? Decía, no, para reducir el potencial de umbral, que se utilizaba un medicamento que se llamaba veratridina. Ah, sí. No, hay miles de medicamentos que tú podrías usar para disminuir esos potenciales eléctricos, es decir, la intensidad de un potencial eléctrico.
No sé en dónde es. Creo que es en uno de los capítulos de acoplamiento, excitación, contracción, donde vamos a ver justamente eso, ¿no? Cómo los fármacos pueden alterar la generación de esos potenciales de acción o disminuir la respuesta o inhibir el potencial umbral gracias a ciertos fármacos. Por ejemplo, uno de esos son los anestésicos locales. ¿Cómo producen analgesia los anestésicos locales? Simplemente porque bloquean los canales de calcio, de sodio. Al bloquear los canales de sodio no se genera el impulso, no se genera la transmisión y por lo tanto quedamos sin sentir. No hay transmisión nerviosa. Entonces, hay un juego farmacológico, ya lo veremos, como te digo, más adelante. Pero sí, puede ser posible que algunos fármacos puedan alterarte el umbral y naturalmente la generación del potencial de acción. Gracias, doctor. Bueno, listo, hijos. ¿Algo más? Muy bien, entonces, para finalizar este cuento, no se olviden, la generación de la contracción muscular en cuanto a su mecanismo general nace con la llegada del potencial eléctrico a través de los nervios. Esta llegada del potencial de acción libera, a través de estas vesículas de acetilcolina que están almacenadas aquí, gran cantidad de moléculas de acetilcolina hacia acá, hacia la hendidura sináptica. Imaginen ustedes, tal es la locura que una vesícula de acetilcolina, una vesícula, tiene 10.000 moléculas de acetilcolina. Es decir, que con que se libere una vesícula, ustedes están liberando acá a la brecha 10.000 moléculas de acetilcolina. Imagínense si se liberan 2, 3, 125, como realmente se liberan en cada potencial de acción. Estamos hablando de miles de moléculas que van a estar acá. Bueno, estas moléculas de acetilcolina que se liberaron acá llegan a su receptor, los receptores de acetilcolina, que ya sabemos son canales proteicos que cuando se activan permiten la difusión de ¿qué? De sodio a través de los mismos. Este sodio ingresa a la célula y comienza a cambiar el voltaje, es el potencial de placa motora. Al cambiar el voltaje estimula los canales de sodio operados por voltaje y genera el potencial de acción. Este potencial de acción viaja por los túbulos T hacia los receptores de dihidropiridina que están en el interior de los túbulos T. ¿Para qué? Realmente esta es una foto absolutamente esquemática, pero en la realidad estos receptores de dihidropiridina están firmemente unidos a las cisternas de los retículos sarcoplasmáticos, es decir, esto está pegadito. Y en estas cisternas de los retículos sarcoplasmáticos hay gran cantidad de canales de calcio. Ahora bien, cuando se activa este receptor de dihidropiridina, estos canales de calcio se abren, como les he dicho. Al abrirse el canal de calcio, como hay gran cantidad de calcio almacenado aquí, por difusión sale al sarcoplasma y este calcio está listo y dispuesto como cualquier cupido, ¿para qué? Para cazar al filamento de actina con el filamento de miosina y producir la contracción. Así de sencillo es el proceso contráctil en cuanto a su mecanismo general. ¿Ok? Listo, señores estudiantes. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. No se olviden, hay tarea para el domingo en la noche, hay prueba para el viernes en la noche también. Sofía. Una pregunta, no es de la clase, pero lo que pasa es que ayer me salió un fuego en la boca y me empezó a dar como una parálisis literalmente de la mitad de la cara. No sé qué tengo que hacer, pero ya me duele full. ¿A dónde tendría que ir o a quién tengo que acudir o qué puedo hacer? Los fuegos no es más que son causados por un virus, ¿no? Que es el herpes labial. Este está en estado latente. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos tener herpes labial. Pero, ¿por qué se desencadena el fuego, la enfermedad en sí? Cuando hay estrés, cuando hay inmunosupresión, cuando hay déficit de alguna vitamina, o te estresas simplemente. Estamos comenzando el semestre y realmente todos deben estar con una carga altísima de estrés. Así es medicina. O sea. Y entonces ese estrés te puede producir que el virus se active. Al activarse te va a dar ese fuego que es horrible, ¿cierto? Es doloroso. Tienes que hacer dos cosas ahí, simplemente analgésicos y antiinflamatorios y gran cantidad de agua, nada más, porque el agua naturalmente mejora los procesos de difusión y en último término te va a ayudar a que el proceso inflamatorio sea más rápido. ¿Ok? Pero no puedes hacer nada más porque como cualquier infección viral es cíclica, ¿no es cierto? Y claro, en 10 días ya vas a estar sin ese problema, pero tienes que aguantarte 10 días de molestias. ¿Okay? No puedes hacer nada más. A veces les dan algún antiviral para esos fuegos, pero a menos que sea realmente incapacitante, podrías tomarte algún antiviral, aciclovir, alguno de estos para
que la infección sea más rápida. Pero como es una infección viral, como te digo, es cíclica, tiene un inicio y inmediatamente un final. ¿Ok? Y normalmente el tratamiento es de sostén, que quiere decir analgésicos y antiinflamatorios, nada más. Ajá, pero esto que tipo se me está como que entumeciendo toda la cara, no, Eso, no es eso, no es, normal. eso no es normal, a menos que el fuego sea bastante grande como para que te tope algún nervio o alguna rama del nervio facial o del trigémino que pasa por acá. Pero deberías tener un fuegote así con que te esté prácticamente invadiendo y no creo que sea así. A veces son dolores referidos, ¿no? Como te duele tanto esta zona, a veces se siente eso como si tuviera, Es como para el mentón, para abajo, así, todito el cuello. Así. claro, eso te digo. Puede ser que esté topando el fuego si es extremadamente grande, algún nervio, ¿no? Alguna rama de algún nervio. Pero como te digo, eso va a pasar. No, no, Ah, ya. no te des Gracias. dos. Eso va a pasar. Eso sí, te vas a demorar siquiera un par de semanitas en que te pase. Bueno, hijos, ¿alguna otra consulta médica? Doc, una pregunta. Dale, dale. Bueno, hablando de esto de los juegos, una vez a mí me dijeron que tienes que ponerte sal ahí. ¿Qué tan recomendable es eso? Lo que pasa es que la sal deshidrata, pues, a la inflamación. O sea, tiene la raíz en eso, en ósmosis, ¿no es cierto? Si tú pones sal, una gran carga osmolar ahí, el fuego como que se chupa. ¿Por qué? Porque le sacas el agua, le sacas un poco de inflamación. Puede servirte, ¿no? Puede servirte como bicarbonato también, que también tiene carga osmolar alta, pero es mejor que dejes pasar el proceso normal, ¿no? Es una infección que va a pasar al final. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más, hijos? Sí, doctor. Con respecto a la prueba, ¿hasta qué tema va a ser? Solo potenciales eléctricos, potenciales de membrana y potenciales de acción, solo ese capítulo. Listo, doctor. Ya después Gracias. viene una prueba de todo lo que estamos viendo ahora, que es contracción, que es la siguiente. Así que hay que entretenerse con esas 10 hojitas de potenciales eléctricos. ¿Ok? Listo, amigos. No hay más. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, doc. Gracias, doctor.